Hola frikis, bienvenidos a la telaraña de Parker. Hoy traigo una tertulia especial sobre el Zelda Breath of the Wild. Bueno, pues bienvenidos. Hoy tenemos un programa especial, una tertulia con un par de compañeros, con Juan Luis Barbero del canal de Beat for People Hola, ¿qué tal? Muy buenas. y con Jesús Jiménez, colaborador habitual de Perdidos en Hot. Muy buenas, ¿qué tal? Y este pues es un vídeo que va a continuar un poco en el vídeo que saqué el último día de Breath of the Wild. Aquí básicamente es una tertulia en la que vamos a comentar un poco, pues, tres picazos sobre el Breath of the Wild en sí, sobre el juego, nuestras experiencias y eso. Considero que entonces lo primero es cómo llegamos cada uno a este juego, cuánto le hemos dedicado, dónde lo hemos jugado y todo eso. Así que, por ejemplo, Juan Luis, empieza tú. Pues yo el juego lo jugué en la Wii U porque no tenía Switch en el momento del lanzamiento y como sabéis que fue un lanzamiento de estos transgeneracionales, tipo el de Twilight Princess, pues compré la versión de Wii U. Y le he dedicado unas 20 horas más o menos. Tengo pendiente de terminármelo ya en Switch. Pero vamos, lo he jugado con cierta profundidad. Vale. Y Jesús, tú. Pues bueno, mi experiencia ha sido bastante reciente con este juego porque, como todos sabéis, ha habido una pandemia mundial, por si no lo habéis escuchado, y hubo un confinamiento duro. Entonces yo en ese momento no tenía ninguna consola de las de última generación y digamos que me decidí, pues en un momento de aburrimiento máximo, por adquirir la Switch. Y como he sido Nintendero toda mi vida, pues me decidí a coger el Breath of the Wild, pero vamos, fue la primera opción para coger con la consola. Y fue meterlo en la consola, empezar y ya no poder parar hasta que lo terminara. Y fueron 80 y no sé cuántas horas de vicio puro, todo el rato flipando con el... fue todo increíble. Entonces, cuando estuvimos hablando para hacer esta tertulia, empecé el modo experto para ver qué tal era, porque había oído cosas. Eh, y bueno, luego hablamos si queréis sobre esto. Vale. Perfecto. Y bueno, la mía básicamente, yo soy fanboy de Nintendo de siempre. Cada consola que sale Nintendo nueva la tengo según sale prácticamente, sobre todo desde que tengo ya poder adquisitivo, por así decir. Y bueno, la Switch también la compré desde que salió. La compré con el Odyssey, que me parece que fue de los de origen, porque el Zelda creo que salió un poquito más tarde. Sí. Sí, pues eso. Y nada, y luego el Zelda en cuanto salió me lo pillé y la verdad es que hay celdas que me gustan más, celdas que me gustan menos, algunos más de estrategia, tal. Este la verdad es que me ha encantado. No le puedo poner prácticamente ningún pero. Y nada, la verdad es que es un juego que me parece increíble. Y ahora pues me gustaría un poco que cada uno comentase lo que considera lo mejor, lo peor. Vamos a empezar por lo mejor de este juego, que es lo que más le ha llamado la atención. ¿Vale? Empezamos con Juan Luis otra vez. Lo primero, precisar que fue de salida el Zelda también, ¿eh? Sí. Porque, Ah, vale, es que sí, no me acordaba. de hecho fue uno de los mejores catálogos de lanzamiento de una consola de la historia, porque claro, una consola que sale con un Zelda tan bestia es alucinante. Y eso Nintendo lo suele hacer muy bien. Estrenar consolas con Zeldas lo suele llevar a rajatabla. Lo mejor para mí de este Zelda, lo primero, la transición a mundo abierto de la franquicia. Pues yo tenía mis reservas cuando se empezó a decir que iba a ser un mundo abierto, este nuevo Zelda. Pero lo hicieron tan bien que, de verdad, los miedos se te quitan. Es un mundo abierto muy vivo, muy rico, con 1000 posibilidades de interacción, sobre todo en cuanto a físicas, agua, electricidad, tienes que tener en cuenta el clima para que tu personaje no sufra cuando subes a cordilleras y demás. Es decir, la interacción con el mundo, fantástica. Un mundo muy vivo. El mundo es enorme, de hecho, prometían que todo lo que veías en pantalla podía llegar hasta ello y es real. Tú ves una montaña y al final le puedes llegarla, no es un fondo que no exista, vaya, todo existe. Y un mundo muy vivo, siempre encuentras cosas que hacer, siempre encuentras gente con la que hablar, los poblados, muy, muy orgánico todo. Y luego el tema de las misiones secundarias, que a mí eso me alucinó. Pues en los mundos abiertos estamos acostumbrados a que la trama sea más o menos trabajada, pero las secundarias sean muy perezosos, los guionistas, vaya, o que no tengan guión directamente. Ve allí, coge este objeto que te va a valer para lo otro, habla con él, vuelve de recadero, vaya, lo que se llama misiones de recadero. Y este Breath of the Wild, las secundarias para mí están muy trabajadas. Yo la colocaría a nivel incluso de Witcher 3, que luego hablaremos de él porque para mí son los dos mejores juegos en mundo abierto que yo he jugado por lo menos. Y es lo que me gusta de este Zelda, que es un mundo abierto muy bien ejecutado, muy bien planteado y que la esencia de Zelda no se disuelve en un mundo tan grande, al revés. Está en cada apartado de este mundo tan vasto, está la identidad de un Zelda, que eso para mí es parte de la idiosincrasia de la franquicia y este Breath of the Wild la tiene, a pesar de ser tan vasto y tan grande.
Vale, pues perfecto. Me parece que coincido en casi todo. Y ahora, Jesús, ¿tú qué opinas? ¿Qué es lo que más te ha gustado de este juego? Vamos a ver, coincido totalmente con lo que ha dicho Juan Luis y añadiría las cinemáticas, que son absolutamente espectaculares, son dignas de película de animación. Y también el doblaje en castellano, porque yo jugué en doblaje en castellano, tiene una calidad sobresaliente, tiene una calidad de película. Las voces son súper profesionales, está todo muy bien ejecutado y este juego tiene la ventaja de que pues estamos en ¿fue 2017 cuando salió? Sí, 2018, en 2017. Pues tenemos la ventaja de que estamos en este punto y no estamos en 2000 cuando no se podía dotar de tantas, digamos, de, de, mm, cuando se ven las caras, las expresiones, ujú, esas pequeñas miradas, el toque de ceja, es, te permite adentrarte mucho más, te permite empatizar mucho más con la historia, porque, a ver, la historia de Ocarina of Time, por ejemplo, era muy potente, pero ver esos personajes que no movían siquiera la boca y que eran, pues, una cantidad X de polígonos, pues era un poco, te sacaba un poco de la historia, pero en ese momento era lo que teníamos. Pero sí, claro. digamos que la cosa ha avanzado tanto que puedes, que es que casi estás en una película y en un mundo virtual en el que puedes hacer virtualmente todo. Entonces, es espectacular esto. Sí, yo creo que ahí es un acierto el estilo gráfico que le han dado, porque si hubiesen usado un estilo gráfico más realista, rollo GTA o algo así, no hubiesen podido hacerlo tan bien al final. Mm, Pues yo a todo esto que habéis dicho, yo añadiría una cosa que a mí también me encanta y es la libertad. O sea, aparte de que el mundo está tan bien hecho y a mí me encanta sobre todo que tú ves una montaña y pasar a la montaña, si subes a la montaña hace frío porque estás a mucha altitud, si bajas ahí un desierto, tal, todo eso que está muy bien metido, la libertad sí, de poder ir aquí o no ir, vas paseando por pasear y te encuentras en un sitio donde pues es en un valle donde es una zona más fácil para habitar, pues montan un pueblo, es todo como más orgánico, pero además mm, coges y llegas a yo que sé, a un asentamiento de moblins de estos y puedes pasar completamente, puedes ir a saco, puedes infiltrarte y cargártelos poco a poco, puedes ir a bombazo limpio. La mm, verdad es que casi todo en este juego se puede resolver de formas muy distintas en función de lo sí, que te apetezca hacer. De hecho, es algo que sí. si te pones a buscar por YouTube y tal, vídeos de gente que se pasa a los templos o los santuarios de formas muy peculiares, la verdad es que hay cosas Sí, pues muy, muy graciosas. Y eso, mm, esa libertad solo te la permite una física que está muy, muy bien metida y efectivamente. realmente una variedad de acciones que están muy bien, teniendo en cuenta que además tienes 4 armas, 4 objetos especiales y poco más. Quiero decir que no es. Yo muchas veces lo comparo con GTA y juegos así grandes que tienen muchas más cosas, que si armas de fuego, que si conducir, que si, vamos, cosas más, el móvil, el no sé qué, no sé cuánto. Aquí con cosas mucho más simples puedes hacer muchísimo más y me parece increíble. Mm, efectivamente. Vale, y como pegas, Jesús, por ejemplo, empezamos contigo esta vez. Como pegas, si hay que ponerle pegas a este juego, que para mí es de 9,9, si hay que ponerle pegas a este juego, yo le pondría un par. El sistema, digamos, de armas, eh, es algo. Yo no he jugado todos los Zeldas, ¿vale? Entonces no sé en los últimos Zeldas tipo Twilight Princess y los de la 3DS, todo esto, no sé cómo funciona la cosa ahí, pero sí que es algo que aunque, aunque veo la idea que quieren tener y es buena y dota de mucho realismo, porque una espada no te va a durar para siempre, ni un escudo de madera, porque eso se termina rompiendo. Aunque la idea está bien planteada, no sé si está perfectamente ejecutada, tampoco sé lo que haría, pero digamos que en las primeras fases del juego esto lastra bastante y, y esto se nota muchísimo, muchísimo, muchísimo en el modo experto, porque cuando empiezas el modo experto, digamos que las primeras 2 horas se convierte más en un juego de stealth, ¿vale? En un juego de sigilo que en un juego tipo Zelda, porque es que llega un momento es que no tienes nada para pegarte con los Moblin, porque las armas duran menos, los enemigos se regeneran,
Entonces, entiendo cómo han querido hacer el modo experto, entiendo cómo han querido hacer el sistema de armas, pero creo que sería algo pues mejorable. Y otro punto que tampoco me termina de gustar, y creo que es un patrón a través de los celdas a los que he jugado, es que el jefe final nunca es la parte más complicada del juego, ¿verdad? Hubo partes que a mí me costaron muchísimo, muchísimo más de superar que el jefe final. No sé por qué, porque digamos que eh, a priori debería ser la cúspide, ¿no? de dificultad de un juego. Entonces, esto siempre me chocó en Ocarina of Time, por ejemplo. Hay momentos bastante más complicados de solventar que Ganondorf y luego Ganon. Y nada, estos son los dos puntos más, para mí, negativos, si hay que poner puntos negativos Sí, a no, este a ver juego. qué cosas tendrá. Vale, Juan Mm. Luis, ¿tú qué dirías? Yo, bueno, estoy con Jesús en que es un juego de 9,9, por no dar el 10, pero yo le pongo dos pegas pequeñas, sobre todo como un fan de los Zeldas, de todos los Zeldas. Lo primero, claro, al hacer un mundo abierto, el tema de la implementación de mazmorras, como las clásicas, no puedes hacerlo tal cual. Entonces aquí hicieron los santuarios estos que hay 100, pero mazmorras como tal hay pocas. Y no están tan trabajadas ni son tan largas como las de Ocarina, Twilight Princess, etcétera. Entonces yo ahí, como fan de los Zeldas, no digo que sea un defecto del juego porque es un juego de mundo abierto, entonces tienes que sacrificar algo. Y has sacrificado un poco las mazmorras por otro concepto, este de los santuarios más cortos, más... es diferente. Pero yo echo de menos las mazmorras, por ponerme un poco pejiguero, un Totalmente. pelín. Y la otra cosa que diría que echo de menos un poco, la personalidad de los bosses, de los enemigos. Yo es que han llegado a unos niveles ya de bosses carismáticos en Ocarina, en Majora's Mask y demás, que aquí a mí algunos no sé, no me llegan a lo especial que eran los de los Zeldas antiguos, pero como veis son cosas que son personales, vamos. He hecho de menos las mazmorras y me gustan más los bosses de otros Zeldas, pero como juego en ninguna pega Sí, le puedes poner. Son temas, sí, son pequeños detalles. sí, pero yo creo que son detalles importantes. Quiero decir, o sea, tú en un mundo abierto, si quieres, quiero decir, tú entras una montaña y hay una mazmorra ahí dentro y puedes hacer una mazmorra enorme como en un Zelda antiguo si quieres sin problema. El tema está Bueno, en que Aonuma al parecer lo que quería era hacer que fuese más importante el mundo abierto que las claro. mazmorras, que fuese más importante el cómo te mueves por el mundo que el tema de... Y a mí eso me parece, no un error, pero me parece un pequeño fallo porque sí que es verdad que si puedes contener las dos cosas, ¿sabes? Porque si me dijeses que es obligatorio tener una y perder la otra, pero realmente tú puedes tener un mundo abierto enorme y aparte, pues esta mazmorra que es un castillo, esta mazmorra, el castillo de Ganondorf del final, por ejemplo, está muy bien. A mí es lo que Sí, más me Sí, gusta casi del juego. Pero sí. realmente, más allá de eso, no sé si has llegado a alguno de las mazmorras, Juan Luis, de la jugando. he visto, bueno, yo como mazmorras como tal, aparte del castillo, que fui al castillo, fui por primera vez porque hice la coña de como puedes ir a todo el mundo, primero ve a por Ganon, claro, y te das cuenta que es imposible, pero bueno, haces la coña. Y yo vi otras dos mazmorras. Creo que mazmorras como tales hay 4 o 5 en el juego que pueda llamar mazmorras, más bien. No hay más. Pero yo las dos que vi me gustaron, pero no son las mazmorras clásicas ni en duración ni en complejidad de puzzles. Son otra cosa distinta. Lo que te decía, como han ido al mundo abierto, como tú bien dices, para que experimentes un mundo abierto, han sacrificado un poco este tema que es un clásico de los Zelda. Pero bueno, es otra concepción, como digo. No es ni mejor ni peor, es diferente, vamos. Pero yo sí lo echo de menos. Yo es que creo que, a ver, no voy a ser muy crítico, pero quiero decir que yo creo que es peor en el sentido de que si es imposible porque físicamente no puedes, pues oye, es lo que hay, lo sacrificas, pero si físicamente puedes mantener eso, porque lo que han hecho es 120 santuarios pequeñitos de misiones mini Sí, o de 5 minutos y luego 4 mazmorras gordas, pero que son cada mazmorra gordas estas es una cuarta parte de una mazmorra de una ocarina o algo así. tal Y cual. además Sí. muy repetitivas, muy, o sea, muy estándar, muevo esto aquí, esto allí para entrar en esta sala y lo desbloqueo, esta sala, esta otra y ya está. Ujú. Y luego es verdad que los jefes sí que son como criaturas muy poco, no tienen gracia, no son Algo una bruja que es genéricos. la madre de Ganon no sé, no tienen nada de nada. Eso sí que es Mm. cierto. Porque creo que son como, digamos, como tentáculos, ¿no? De Ganon. Como, Sí, como personificaciones menores de Ganon. Entonces no son. Yo recuerdo, por ejemplo, jefes que me marcaron mucho en Ocarina of Time. Tenemos
En el Templo de la Sombra, aquel jefe que tenía las dos manos enormes, que tocaba sobre un tambor gigante sobre el que estaba Link, y también el dragón del Templo de Fuego. Eran jefes que impactaban visualmente, incluso te causaban el temorcillo, que este me va a machacar, ¿no? Y estos jefes también te da la impresión de que te van a machacar, pero es verdad que tienen el carisma un poco por los suelos en comparación con aquello, ¿no? Entonces esto también es un punto mejorable, digamos, para a futuro. Y yo lo que le veo es que además, o sea, es eso, tú ves a Gomba, creo que se llamaba, la araña del primer templo del Ocarina, Sí. a Dodongo, el dragón este enorme de la montaña, al dragón que decías tú, este que va por ahí volando. Son personajes muy variados y muy chulos. Inolvidables, Súper originales, soldados, yo me acuerdo, pues yo que sé, había un soldado que era como un esqueleto, que en principio era creo que Link del futuro o algo así, que ni siquiera era un malo final, era un malo intermedio de mazmorra, que era súper chulo. Y aquí los cuatro finales de mazmorra del Breath of the Wild son muy parecidos, ¿vale? Son la típica sombra, como dices tu tentáculo de Ganon, y con muy poca personalidad, y además no hay ni siquiera villanos dentro de las mazmorras, no hay malos, no hay goblins, no hay nada. A mí sí que me parece, es una de las cosas que yo sí que le veo como una lacra, digamos, no sé, dándole también un 9,9, de las cosas más que hay que ponerle en contra, digamos, sería eso, las mazmorras de este juego, que es algo que no le han dado importancia porque quería centrarse en otra cosa, y me parece que es una pena porque podía haber sido un juego de 10 si hubiesen sido redondo en todo. Sí. Luego, yo también tengo dos cosas precisamente que quería comentar, que a mí no me terminan de convencer. Una es la historia, que para mí, hay gente que le gusta mucho, pero a mí me parece una historia muy simplona. O sea, la verdad es que muy poco, o que cuenta muy poco. A lo mejor es que yo no la he disfrutado o no me he ido mirando todas las cinemáticas y todo, y entonces no me he empapado. Pero me parece eso, te cuentan al principio un poco, luego si vas encontrando 4 o 5 recuerdos, te cuentan un poquito más, pero realmente sí que es cierto que los juegos de Nintendo, los Mario y los Zelda sobre todo, son juegos que la historia no es lo principal. Te ponen un vídeo al principio y un vídeo al final y por el camino no te cuentan gran cosa, pero en este podían haberse explayado un poco más, haber contado más. No te digo que te cuenten como si fuese un Metal Gear, una película, pero un poquito más de historia sí que hubiese sido agradable para mí. Yo aquí discrepo contigo. Yo creo que es que aquí han ido por otro derrotero. Han ido más al tema de los Dark Souls, más o menos, que la historia te la cuente el mundo. O sea, no es una historia... Tú vas por el mundo viendo cosas, leyendo cosas, hablando con gente, viendo los entornos, y yo creo que la historia te la cuenta el mundo. Si tú te metes en el mundo abierto, vas conociendo la historia por ti mismo. No es una historia tan guionizada como las de otros Zeldas, porque los otros Zeldas, claro, eran juegos guionizados, tal cual, no eran mundos abiertos. Entonces aquí han querido tirar para eso, han querido tirar a que tú investigues el mundo y vayas descubriendo qué ha pasado, o la historia de la evolución, el pasado, el presente, lo que está ocurriendo con los pueblos, con los personajes. Entonces te requiere un poco más de inmersión. Es verdad que, como tú dices, no han trabajado tanto el guión como otros Zeldas. Por ejemplo, a mí el guión de Majora's Mask me parece una obra maestra. Pero yo creo que está menos trabajado también a conciencia, para que tú te metas en el mundo y tú investigues y la historia te la cuenta el entorno, vaya. Es lo que ellos intentan, creo yo, vamos. Sí, y aparte creo que ellos han intentado, digamos, subsanar un poco este argumento más superficial, por decirlo de alguna manera, porque tampoco es que sea superficial, porque si te ves todos los recuerdos, te ves todas las cinemáticas, te metes mucho más en lo que es la historia, pero con el Hyrule Warriors, que lo he podido jugar unas 4, 5, 6 horas, lo veo más que el juego en sí es una excusa para contarte más de todo eso. Antes de abandonar definitivamente el juego para pasar a la segunda parte. Porque por lo que he visto, las cinemáticas son bastante interesantes y te cuentan pues todo lo que pasó 100 años antes, aunque es un juego que está un poco raro planteado, no, como digo, no lo he terminado, pero un juego que sabes que va a terminar mal. No sé cómo avanzará, no sé cómo llegará, pero es un juego que todos sabemos cómo termina. Termina con Ganon ganando y el gran cataclismo ocurriendo. Entonces, pero como digo, las cinemáticas del Hyrule Warriors de momento están siendo para mí bastante esclarecedoras de muchas cosas que ocurrieron 100 años antes y te puedes meter un poco en la personalidad de los 4 elegidos y es un poco, es interesante, sí.
No, sí, es un poco como Titanic o como 300. Sabes que va a acabar mal, pero hay que contar la historia. Sí, totalmente, sí. Ujú. Mm. Vale, y luego yo hay otra cosa que también le pongo como pega, no, tampoco es una pega gorda, pero sí que me fastidia un poco, sobre todo en todos los celdas me ha pasado, y es lo de los pueblos. Los pueblos pequeñitos, estos pueblos que tienes, que desde Cacarico en el Ocarina, que claro, tú vas a Cacarico, lo ves y dices, oh, un pueblo. Pero sí que es verdad que cuando ya avanza la cosa, es un pueblo con 4 casas, hay 4 personas. Y te vas a la capital, a Irule, y son 5. ¿Sabes? Y aquí lo mismo, aquí realmente Cacarico al final me parece como más que un pueblo, un asentamiento, pero es un asentamiento hecho pueblo, que si me dijeses, no, es que han sobrevivido 5 personas y se han montado ahí una chabola donde han podido, no, no, se han montado unas casas, con lo cual es un pueblo. Y a mí me hubiese gustado, no te digo que tengan un pueblo o una ciudad rollo GTA o algo así tan grande, llena de gente, pero sí que le diesen un poquito más de vida a los pueblos del Zelda, porque muchas veces te da la sensación de que ponen 4 habitantes porque uno es el de los cucos, otro es el que te va a pedir el pan y otro es el que te va a pedir las flores, y ya está, que solo viven esas 4 personas. Y es una cosa que Sí, en este Zelda y en todos, me ha pasado. sí, yo lo que veo es que, digamos que el formato excede un poco las pretensiones del juego en ese momento, porque digamos que es un juego que en el fondo está planteado como un RPG de Game Boy de toda la vida. Entonces, por ejemplo, juegas a Pokémon y empiezas en Pueblo Paleta y en Pueblo Paleta hay 3 casas o 4. El profesor Oak, la de tal, y vas al siguiente pueblo y hay 4 casas más y hay ciudades que son bastante más grandes, pero al final son 4, 5, 6 casas máximo. Entonces, creo que está un poco hecho con este espíritu, pero sí es verdad que el 3D se le queda muy grande a este planteamiento. Entonces, sí es verdad que para ser un mundo abierto y ser las ciudades como son podrían haber dado un puntito más de tamaño. Eso hubiera hecho que hubiera sido bastante más largo y bastante más costoso de relacionarte con todo el mundo, porque al final estos RPG, uno de los sabores que tienen, una de las maneras de disfrutar bien de este RPG es hablar con todo el mundo. Si te encuentras una ciudad con 47 casas, pues es normal que dices, hostia, qué coñazo, ahora tengo que hablar con todo Dios y saber todas las... Entonces, yo entiendo que hayan querido limitar un poco este tema, pero sí es cierto lo que dices, que los pueblos, para ser 3D, tienen un planteamiento muy juego de los juego de los 90 en 2D. Sí, a ver, si yo no te digo que te pongas a hablar con todo el mundo, pero si haces un pueblo con, en vez de 4 casas, 15, y de esas 15 hay 10 que no puedes entrar, que simplemente están ahí. ¿Sabes? Ves gente a lo mejor Sí. dentro por la ventana o algo así, que yo qué sé, o sea, en los juegos, en los otros RPG, o sea, en los otros mundos abiertos, GTA, Spider-Man o lo que sea, tú no te metes en todas las casas que hay. Al final puedes ir a 4 sitios. Y eso es una de las premisas en todos los mundos abiertos, siempre te venden que es un mundo abierto en el que puedes hacer lo que quieras y luego ves que es mentira, que hay muchas cosas que te gustaría hacer y no se puede. Aquí casi sí, pero que si eso me lo pones como adorno, a mí, por ejemplo, hay una aldea que hay en la playa, que es una aldea que es rollo Bayana, que son 4 casas y tal, en la playa mal montadas, eso me parece muy bien porque es el tipo de aldea que te puedes encontrar a lo mejor en ese tipo de... Hay una playa, pero Cacarico sí que, por ejemplo, me hubiese gustado encontrarme, pues aquí 2 o 3 casas más, que no puedes hacer nada, pero están, ¿sabes? Un pueblo un poco más grande. Es una cosa ya muy personal, o sea, tampoco es una queja Yo grande. aquí, yo aquí tiraría también el factor del hardware, que es un hardware Sí, justito. Es una Switch y una Wii U. Claro, compararlo con un Grand Theft Auto, es que el Grand Theft Auto 5 corre en máquinas mucho más potentes que una Switch. Y al final, también hay que valorar que un juego de mundo abierto grande tiene problemas. Estos juegos de Nintendo están pulidos al máximo. Es que no hay bugs prácticamente en Breath of the Wild. Y en cuanto un mundo abierto se complica, tiene bugs, tiene problemas, porque los hardwares mueven los motores gráficos con ciertos problemas. Y la Switch, de verdad, yo creo que para el hardware en el que corre, es un juego, vamos, ambicioso al máximo. Y estoy de acuerdo contigo en que además hacen virguerías, porque ese estilo cel shading que tienen, aparte de ser muy bonito y que te acerca un poco a una película de estudio Ghibli, lo hacen para superar limitaciones técnicas, porque no podrían hacer Efectivamente. un estilo gráfico más realista, porque el hardware no lo aguantaría. Entonces, a base de esto, convierten un problema en una solución, incluso en una mejora del juego. El juego es muy bonito, pero este motor gráfico está elegido
para sortear los problemas de hardware. Y el mundo no es tan rico porque no pueden. Es que es una Switch. Una Switch es una Wii U 2.0. Y estas Sí, es como... Grand Theft Autos Sí, se mueven en monstruos como la Xbox One X, la Play 4 Pro, incluso la Xbox normal y la Play normal 4, pero es que son mucho más poderosas que una Switch. Eso hay que tenerlo en cuenta. Para mí es un juego que exprime la Switch. Bueno, harán el Breath of the Wild 2 porque Nintendo son magos de esto. En exprimir hardwares limitados son magos, porque lo han trabajado totalmente. desde que decidieron perder la carrera tecnológica con GameCube, que ya desde ahí decidieron que no iban a competir con las Microsoft y Sony en potencia gráfica. Se han vuelto expertos en exprimir hardwares menores. Y lo que han hecho en la Switch con este juego es, bueno, y no digo ya en la Wii U, que yo lo juego en la Wii U y corre bien una Wii U, que eso es un milagro, vamos. Un milagro No, de total. todos Sí, modos, a ver, perdón, sí, le digo a Jesús. digo, porque se han dado cuenta que no es su pelea. Claro. La pelea de Nintendo no es... Nintendo tiene su público, Nintendo tiene su nicho de gente que va por el Mario, va por el Zelda, y esto necesita la máquina que necesita, ni más ni menos. Entonces, si puedo invertir menos digamos, el hardware y gastarme mucha más pasta en sacar unos Zeldas que sean de 10, pues lo hago. Y la gente me va a comprar consolas y los datos están ahí están los números. A la gente le encanta la Switch y le encantan los juegos AAA que tienes en Nintendo. Entonces, digamos, no sé cómo decirlo. Digamos que Nintendo ahí lo tiene muy claro. Entonces, por ejemplo, con el tema del cel shading, ellos han convertido la limitación técnica en una excusa para convertir eso en algo artístico, ¿no? Es algo diferente, sí. El juego es bonito y es diferente por el estilo que tiene, porque es muy diferente a todo lo demás. Es que es una película de animación, como bien decíais antes. Y eso los demás juegos no llegan a esa... Y yo insisto en el tema de lo pulido que está. Es que es un juego que sale al mercado perfecto. Es que eso es mucho dinero a nivel de desarrollo y de testeo. Ya estamos viendo juegos últimamente que, bueno, está el Cyberpunk ahí, que es el último ejemplo, pero bueno, juegos que salen rotos, que son injugables muchas veces. Y estos juegos de Nintendo es que salen sin ningún problema. Y esto es más en la industria actual, hay que valorarlo. Que un juego tan grande como este Zelda haya salido sin ningún problema Sí, y que lo juegas, y hay poquísimos bugs en un mundo tan grande, eso es de meritorio y eso es un trabajo que hacen en Nintendo brutal. Es totalmente. acojonante. Invierten, como bien decía Jesús, no en hardware, pero sí en desarrollo de juegos. Y eso hay que agradecérselo siempre. Siempre. Sí, no, y además invertir en hardware para saber que con lo mínimo de ingreso, vamos, de gasto, tengas una máquina suficientemente potente, porque al final Uh-huh. han creado, o sea, la Switch dentro de cabe, pues tiene que poder correr esto y ser portátil. De todos Sí, modos, los GTA y tal estaban ya para la 360 y la Play 3, ¿no? El GTA En la 5. 360, el GTA V está en la 360, pero ahí iba con tironcillos ya. La versión buena, en teoría, la de Play 4 y One, y luego la van a volver a sacar en la nueva generación. El GTA V lo van a vender 5 o 6 veces y la gente lo va a seguir comprando, porque es otro juego que es una maravilla. Pero es que la 360, la Wii U, era una máquina parecida en potencia a la 360, parecida, ¿eh? No era mucho mejor, salió No, después, pero era del estilo de la Play 360 y la Play 3. Así que estamos hablando de que una máquina como la Switch, que es una Wii U vitaminada, va casi 2 generaciones por detrás que las que tenemos ahora. Y ha sacado un juego como este Zelda, que es uno de los mejores juegos de la anterior generación, vamos, si no el mejor. Contando Play 4, contando One y contando todo. Y eso es un milagro, vamos. sí, no, está muy bien. Vale, y ahora me gustaría ver si tenéis alguna anécdota, alguna historia, alguna cosa particular del juego que queráis comentar. Si quieres Bueno, tú, empezar, Jesús. sí, porque jugar de juego Eh, menos. la verdad es que, bueno, lo que os he comentado antes, yo este juego lo empecé, digamos, no sé si a mediados de abril o mayo por ahí, cuando pedí la Switch por internet y empecé con este juego y la verdad es que no lo pude soltar de ninguna manera, me pasaba noches en vela tirándole. Y mira que este juego, la verdad es que es muy disfrutable. Luego he jugado algunas partes en pantalla televisión, pero este juego yo el 80% lo he jugado en portátil. E incluso así no se queda pequeño. Digamos que la pantalla de la Switch, pues cuando lo ves a primera vista, es una pantalla que es grande, pero que te da la impresión que para un juego como el Breath of the Wild sería casi como, como un desperdicio, ¿no? Jugar el Breath of the Wild en portátil. Pero la verdad es que yo
no noté en exceso que fuera problemático el jugar en portátil este juego. Aunque sí es verdad que es muy disfrutable en tele. Y eso, y simplemente pues fue espectacular jugar, pasar las horas muertas, ¿no? Que teníamos mucha gente en el confinamiento, pues con este tipo de... con este juego que para mí fue un reencontrarme con un juego de la saga Zelda, porque yo tuve la GameCube y luego por circunstancia de la vida, porque ya os he contado que soy un poco inconstante en mis vicios, ¿no? Por circunstancia de la vida no tuve otra consola de Nintendo después de la GameCube hasta que no me compré la Switch. Entonces a mí me falta jugar al Twilight Princess, sí que jugué al Wind Waker, pero como hace un porrón de años, pues no me acuerdo de prácticamente nada. Simplemente, o sea, de la historia no me acuerdo de nada. Entonces fue un reencuentro muy bonito con esta saga que es simplemente espectacular. ¿Alguna anécdota, alguna cosa, Juan Luis, en lo poco que jugaste, que tenías así tiempo? Yo, como decía, lo primero que fui a intentar ir a por ganar al principio para darme el ostión, pero para ver qué se podía hacer, porque el juego es tan libre que te permite ir a por el malo final en el primer momento, para darte cuenta de que evidentemente no estás preparado, no tienes el armamento suficiente. Eso está muy bien. Y la segunda cosa, yo insisto en el tema de las físicas. Yo es que desde Half-Life 2, cuando lo jugué, no había visto algo parecido. El subir a una montaña y que te afecte el frío, cómo puedes trabajar con el fuego, la electricidad, poder utilizar electricidad contra los enemigos, es que son cosas de verdad. La interacción con las físicas del entorno, yo creo que es el gran avance de este juego, porque ya te digo, desde Half-Life 2, que los de Valve son maestros en esto, no había visto una cosa parecida. Muchos juegos tienen mecánicas, pero guionizadas. Tira de esta cuerda, eso pasa en The Last of Us, pero están guionizadas. Aquí es que puedes hacer lo que quieras. Puedes probar cualquier cosa y el entorno te va a responder como con una coherencia que es comparable con tu vida real, con el mundo real. Y eso es un trabajo de verdad. Eso a nivel de mecánicas es un trabajo infernal para los programadores. Y eso lo tiene este juego y lo tiene muy pocos. A mí fue lo que me ha sorprendido. Ir cogiendo y ver cómo los elementos del entorno todos funcionaban como deberían funcionar en el mundo real. A mí eso me parece una pasada. Sí, no, a ver, a mí hay una cosa que siempre me ha fastidiado, entre comillas, cuando te venden juegos nuevos, pero además ya desde que era pequeño. O sea, que es cuando te venden humo, te venden es algo revolucionario porque la inteligencia artificial, sobre todo las inteligencias artificiales y las posibilidades de hacer lo que tú quieras, te las han vendido siempre y nunca han sido verdad. Y el típico juego de tiros que te dicen, no, los malos son más inteligentes y entonces reaccionan de otras formas, tal y cual, y ves que se agachan. Te ponen un vídeo y ves que se agachan, nunca se habían agachado. Y dices tú, tío, se agachan. Y ahora resulta que es que tiene una animación que es agacharse y ya está. Eso el Halo lo consiguió, esa inteligencia de los enemigos lo consiguió el Halo, pero lo que tú decías, si recuerdas, cuando anunciaron el Fable, Peter Molino te contaba cosas que no se han conseguido hasta este Zelda. Tú puedes hacer lo que quieras con el entorno está vivo, tal, y te lo contaba este hombre, y el Fable era un juego bueno, pero muy limitado. Entonces, lo que tú dices, mucha gente vende proyectos prometiendo cosas que luego no van a poder cumplir. Entonces, me parece un suicidio presentar un juego así. El propio Halo es mucho menos de lo que vendieron, de lo que iba a ser. Pero la inteligencia artificial del Halo fue una revolución brutal. Halo es un juego de 2004, creo, el primer Halo, y los enemigos te flanqueaban y te rodeaban, que eso también fue un salto en aquel año impresionante. O sea, ahí Halo yo creo que sí, en la IA sí que revolucionó. Al nivel incluso para un shooter, claro, un shooter. Yo es que el tema es que yo en aquella época era muy fan de Bungie, entonces estaba muy informado de lo que prometían y lo que no prometían, y la verdad es que, bueno, no era todo lo que relucía. Pero sobre todo es eso, los juegos de tiros que te dicen, no, ahora los malos se esconden, se agachan, no sé qué. Realmente ves que cuando te pones a jugar hay esa animación y todos la usan. No es que los malos sean más inteligentes, es que han metido una animación nueva. O ahora tienes la libertad de poder ahogar a los malos, o como en los ¿cómo se llaman? Los de Star Wars, los Force Unleashed. Sí. Tienes muchas más posibilidades, sí, pero al final las usas para 4 cosas. Realmente, o sea, tú ves un vídeo de promoción y claro, ves tantas opciones, pero luego esas tantas opciones en un vídeo de 30 segundos son 4 y son las 4 que te vas a encontrar. Es como el típico tráiler que te ponen las 4 chistes de la película y luego cuando vas a ver la película no tiene ninguno más y te deja como que te han engañado. Y a mí realmente este juego me parece que no hace eso, o sea, es todo lo contrario. Es un juego que todo lo que has visto en los trailers te fascina, pero cuando te pones a jugar vas encontrando cosas fascinantes según avanzas.
Y yo estaba pensando, llevo varios días pensando, anécdotas mías personales, porque te pones a mirar en YouTube, pues gente que se va con un cuco y se carga el cuco a un inox, o gente que se tira por una ladera y descubre un santuario sin querer porque casualmente cae en no sé qué. O sea, cosas de esas de coña que te pasan, que son guays, que yo no recuerdo ninguna, pero sí que es verdad que casi cualquier cosa que hagas en este juego es una nueva experiencia, una cosa, o sea, subes una montaña y ves la parte de arriba y ves todo el mapa y de repente ves una especie de claro y dices tú, en ese claro tiene que haber algo porque no está un claro, porque sí, y vas y resulta que hay algo, o el primer centaleón o el primer monstruo grande que te encuentras más allá de las criaturas pequeñitas, que, ¿sabes? Que cuando ni siquiera sabes que los hay, porque yo me acuerdo que cuando yo me encontré con los primeros no sabía que había monstruos más grandes sueltos por el juego. Cosas así. La primera vez que usas, yo qué sé, algún arma, las explosiones de este juego están súper guay. Cuando encadenas una explosión con alguna cosa de pólvora o no sé qué y salen volando los malos por todas partes. Hay cosas muy chulas. O sea, yo me acuerdo que yo tengo una escena grabada del GTA 4 de una partida que jugué que se me quedó grabado lo que pasó, una tontería, vamos, una explosión con un coche y no sé qué. No tengo ninguna particularmente con este juego, pero tengo, o sea, casi cada esquina que doblas y ves algo nuevo, era una cosa, una experiencia nueva, que, o sea, la primera vez que vas al desierto, la primera vez que te empiezas a morir de calor o de frío, todo eso está... Hay un par de, Hay un par de incoherencias en este juego, que no sé si son incoherencias o es para hacerlo simplemente más sencillo, que es, por ejemplo, el que puedas... realmente este juego tú tienes mucho ganado en el momento en el que dominas el arte de bloquear y devolver un rayo de guardián con el escudo. Entonces, cuando tienes este movimiento ya más interiorizado y ya sabes la distancia a la que tienes que estar para bloquear, ya sabes cuando se pone a hacer las lucecitas por el alrededor, ¡pam!, le doy al botón. Y el otro día, cuando estaba empezando el juego modo experto, iba con una tapa de cacerola y me acerqué al primer guardián que sale, que está cerca de uno de los 3 templos que hay en la meseta de los albores. Y, y digo, voy a probar a bloquear el rayo del guardián. Y me cargué al guardián con una tapa de cacerola. Digo, esto es un poco extraño, ¿no? Y la tapa de cacerola estaba nueva después de hacer esto. Entonces, tú realmente te puedes cargar a todos los guardianes que te encuentres con una tapa de cacerola. Es un poco incoherente, ¿no? Y también el tema de los caballos. Cuando te dejas a un caballo, te teletransportas a otro sitio y luego vas a una posta, tú puedes sacar el caballo de la posta, el caballo que está a tomar por saco. Y esto también yo digo, qué raro, ¿no? ¿No? Eso ¿Qué es, pensáis de esto? eso es Sí, son porque no has jugado conveniencias al un Ghost of poco. Tsushima. ¿Al? Al Ghost of Tsushima. Porque a mí me encanta en el Ghost of Tsushima cuando vas con tu caballo, ves un río, ¿Sí? porque no puedes cruzarlo a caballo, te bajas, nadas, llegas al otro lado del río, silbas y aparece tu caballo. O te encuentras una montaña, un recortado en la montaña, tienes que bajar por la montaña escalando, llegas abajo, Sí. silbas y aparece tu caballo. Eso es súper divertido, es súper tonto, pero es una de las cosas que más gracia me hace del Ghost of Tsushima. Pero sí, a ver, es un poco poner facilidades de jugabilidad que se cargan la lógica, pero sí, la Sí. verdad que son... Y lo Sí, de la cacerola, esto en Ocarina of Time también podía silbar, silbar, tocar la canción de Pona y te aparecía Epona. Aunque te la hubieras dejado en un sitio que no podía salir o no sé qué. Bueno, estaba mucho más limitado el tema de Epona en ese juego, pero digamos que sí, son cosas que trascienden un poco el tema de la lógica, pero es simplemente para hacer la jugabilidad un poco más fluida, porque si cada caballo que te dejas por ahí, si tiene que quedar ahí, también es un gasto de recursos del juego y es un poco, digamos que se entiende. Es extraño, pero se entiende. sí, no, el caballo sobre todo, lo otro, al final sí que es un poco más, a lo mejor fallo, en el sentido de que sí que es cierto que hay cosas que se tendrían que limitar un poco. Yo reconozco que soy muy malo en estos juegos y lo de los contraataques, los parries y esas cosas se me dan fatal. Entonces, claro, al final voy esquivando, pero esquivando no en plan en el momento adecuado, sino esquivando, yéndome a la mierda y en cuanto puedo le doy un espadazo pequeñito y así poco a poco voy cortando. Pero de todos modos, que te Sí, cuente, sí. Juan Luis, que hemos tenido batallas de Warhammer en las que un goblin de mierda se carga a un general elfo o cosas así. O sea, que son cosas que pasan. Tiene razón Mm. Jesús que la mecánica para acabar con los guardianes, una vez la has cogido,
los guardianes son muy, muy fáciles de derrotar. Y es una pena porque son tan Sí. poderosos y tan impresionantes. Y cuando recuerdas otro momento espectacular del juego es tu encuentro con tu primer guardián. Es que te apabulla, te acojona. Pero una vez que Totalmente. has acabado con uno, acabas con todos con una facilidad pasmosa. Y eso sí que es un problema del juego de mecánica, porque es verdad que cuando controlas el contraataque, los guardianes son cuestión de tiempo cargártelos, no tienen más dificultad. Sí, porque luego están los centaleones, ¿no? Que te los encuentras y siempre son un poco un grano de culo, ¿no? Porque aunque tú aprendas todos los movimientos que hacen, cómo los hacen, aunque aprendas un poco a predecirlo, siempre una batalla contra un centaleón es bastante más larga que contra un guardián. Entonces siempre hay un momento en el que la puedes cagar y es un enemigo que es, digamos, muy predecible, pero muy rápido. Entonces te puede reventar a la primera de cambio si no haces una batalla perfecta contra un centaleón. Y también es muy raro que un centaleón no te toque desde que te lo encuentras hasta que lo matas. Entonces, sí son bastante más complicados los centaleones que yo creo que es el enemigo que no es jefe, digamos, más complicado del juego. Sí, porque los Inox son bastante, al final cuando espías un poco el truco son bastante sencillos. Sí, total. Y yo no recuerdo. Y los de rock a mí me tocan un poco las narices, pero porque siempre me cuesta conseguir llegar a subirme. Empiezo Pero por el los Inox, por ejemplo, tú los bloqueas con la piedra Sheikah, les das en el ojo bien y no tienen más. Es que en aprendiendo 30 cosas, ¿eh? segundos te los puedes cargar. Mm. Sí, pero vamos, de todos modos, la gracia del juego es eso, que tienes esa variedad, esas dos opciones. Yo, ya te digo, yo me he pasado el juego, me he cargado Inos, me he cargado Centaleones y creo que no he conseguido devolverle un rayo, bueno, sí, alguno de estos de entrenamiento a algún guardián en un santuario, pero que yo Mm, nunca he ido a por los guardianes a devolverle rayos, ni mucho menos. Yo mm. cuando veía guardianes salía corriendo o como mucho flechazo al ojo y cortar las patas, era mi técnica. Y es que ni se me había ocurrido frenar, o sea, bloquear un Inox con la piedra seca. Mm. Eso es otra de las gracias que tiene este juego, lo que digo, que realmente aquí somos tres personas y cada uno va a enfocar a un mismo monstruo de tres formas completamente distintas y seguramente hay otras 10. Es una cosa que demuestra la riqueza del juego, realmente, que puedes enfocar un problema determinado de 30.000 maneras distintas, realmente, sí. Y mira, hablábamos antes como debe del juego, que los puzzles también los he trabajado, pero es verdad que el combate en este juego está a un nivel que ningún Zelda ha alcanzado nunca. Es impresionante. O Total, sea, han, sí. han metido mecánicas, como decíamos antes, de los Souls, de otros juegos de mundo abierto, de aventuras, y no tiene nada que ver. Los puzzles son menos ricos, pero el combate de este Zelda, vamos, deja en pañales a todos los demás, eso es evidente. Vamos, está más trabajado. Sí, sí. Han centrado mucho esfuerzo de desarrollo en el combate y es increíble. Lo que hablamos, un Zelda con contraataques, con parries, esto es... Está muy, muy medido el sistema de combate del Zelda y esto es una gran fortaleza del juego con mucha diferencia. Efectivamente. Y eso que los puzzles, las cosas como son, o sea, sí que es verdad que tienes pocas mazmorras grandes, 4, y son santuarios pequeñitos, pero que los santuarios hay veces que tienen puzzles muy entretenidos y muy chulos y muy, muy difíciles de resolver. Además, con dinámicas, pues cada uno a su manera. O sea, aquí con el hielo, aquí con el imán, aquí mezclando un poco de cosas. Y luego, pues siempre está el típico tío, es que yo siempre me ha hecho muchas gracias, los típicos tíos que en internet bloquean una puerta, se suben encima, empiezan a meter bombas o algo así debajo y salen volando y acaban pasándose el santuario sin haber usado nada de lo que tienen que usar. Los speedrunners estos famosos, ¿no? Que lo Sí, hacen todos. Sí, sí. y nada, Sí, bueno, total. me gustaría ahora ver un poco, pues ya que vosotros los tres somos jugadores de Nintendo, jugadores de Zelda hasta cierto punto, algunos en juego y tal, que comparéis un poco este Zelda con otros, lo mejor, lo peor, cosas que os han gustado, cosas que os faltan, que ya más o menos hemos comentado algunas, pero bueno, ahora ya centrándonos en los Zeldas entre sí. ¿Vale? Empieza tú, Juan Luis, por ejemplo. Yo, bueno, lo hemos dicho, a mí me ha hecho en falta, ya por repetirlo aunque sea rápido, mazmorras y carisma en los jefes. Y el tema, claro, decir, ¿es tu Zelda favorito es este? Yo me atrevo a decir que no. ¿Es el mejor Zelda? Posiblemente sí. Como juego, quiero decir, no como Zelda, como juego. Es el mejor juego de la franquicia de Zelda. Pero ¿es el mejor Zelda? Para mí no. Porque para mí los Zelda eran otra cosa. Para mí los Zeldas yo lo tengo interiorizado como un juego más scriptado, más pasillero, por decirlo de alguna manera, pero mmm, los puzzles para mí, las mazmorras son la esencia de los Zeldas y aquí las he hecho en falta. Entonces, para mí es el mejor juego de la franquicia de Zelda, pero no es el mejor Zelda, curiosamente, aunque suene paradójico. Yo me quedo con
Me gusta mucho Ocarina como a todo el mundo y Wind Waker a mí me encanta. Me parece un Zelda con una personalidad arrolladora, que tuvo mucha crítica en su día, también por el estilo, curiosamente, que se ha recuperado un poco en este Breath of the Wild, este estilo de animación, cel shading y demás. Y entonces, lo que decimos, yo he hecho en falta mazmorras y carisma en los jefes. Pero como juego me parece el mejor de la franquicia. No es mi favorito, pero como juego es evidente que es el mejor. Vale, tú, Jesús, comparándolo con otros Zeldas, Pues comparándolo con otros Zeldas, yo cojo como referencia Ocarina of Time y Majoras, que son los dos sobre los que más conocimiento tengo y más opinión puedo verter. Entonces, yo tengo una opinión un poco como Juan Luis, ¿no? Eh, este Breath of the Wild es el mejor Zelda que se ha hecho hasta la fecha y espero que no sea el mejor que se haga nunca, porque espero que el Breath of the Wild 2 lo deje un poco a la altura del betún. Es el mejor que se ha hecho hasta la fecha, pero no es mi favorito. Mi favorito por sentimentalismo y por lo que hablábamos antes de la esencia de Zelda, mazmorras, ir de un sitio a otro, el espíritu de este. Para mí el favorito es sin ninguna duda Ocarina of Time, porque ahí consiguieron sacar todo el partido posible al 3D, ¿no? Porque si lo analizas fríamente, tú tienes por ejemplo, Link's Awakening, ¿vale? Que para Game Boy y es 2D totalmente, y este Ocarina of Time es a Link's Awakening, pero levantado, ¿no? En 3 dimensiones, y creo que si lo miras con atención, tienes tus mazmorras, tienes tus pueblos, tienes tu gente a la que ayudar, las misiones secundarias, tienes las esculturas a las que conseguir y hay muchas cosas que lo hacen para mí mi favorito. Majora's Mask a mí me encanta también, lo he jugado menos porque digamos que es un juego bastante más grande y que también exprimió al límite la Nintendo 64 realmente, porque tenías un mundo muchísimo más grande, con muchísimas más opciones, con las máscaras, Goron, Zora y la Deku, que te permitían transformarte y tener nuevas posibilidades de jugabilidad. Y digamos que el tema del tiempo, el tema de que las cosas cambiaban, depende en qué día estuvieras, por ejemplo, y que pudieras volver atrás para afrontar cierto puzzle en un día y hora determinados. Esto es lo mejor de ese juego, pero creo que la esencia puramente celdera, si podemos decir este adjetivo, es la de Ocarina of Time, para mí. vale, no, sí, yo tengo que reconocer que yo los que no he jugado, vamos, he jugado casi todos, desde los de la NES hasta, bueno, el de la Super lo jugué hace poco, relativamente poco. Reconozco que en aquella época no tal. Y luego el Wind Waker, el Link's Awakening lo jugué ahora en la propia Switch también, el remake. Me gustó bastante. Sí. Pero bueno, evidentemente no tiene nada que ver con jugarlo en Game Boy. El Ocarina me gustó mucho, pero el Majora's no lo tuve en su momento. De hecho, lo tengo ahora para la 3DS, pero no lo he jugado aún. Luego, pues el Twilight me gustó. ¿Cómo se llamaba? El de la Wii U, Juan Luis, que se me acaba de. Twilight Princess, ¿no? No, el otro, el de. ¿El Breath of the Wild es el de la Wii U? No, bueno, perdón, el de la Switch, jolín, el que decías tú antes, el de la GameCube, que no me. Wind Waker. El Wind Waker, eso, que se me estaba olvidando. Sí, el Wind Waker lo jugué y me gustó mucho. El único que así no terminé fue el Skyward Sword, porque era muy complicado. Por el manejo no me gustó nada. Pero vamos, para mí siempre ha sido el Ocarina hasta ahora mi juego favorito de Zelda. Y aquí lo tengo muy difícil. O sea, un día a lo mejor me despierto y digo, me gusta más el Ocarina, pero otro día me despierto y es el Breath of the Wild. Sí que es verdad que es distinto estilo, ¿vale? Porque los Zelda al final entras en la mazmorra, a mitad de mazmorra encuentras el boomerang, que lo usas para librarte de este malo final de esta mazmorra, y luego te vas a explorar hasta encontrar otra mazmorra, donde encuentras las bombas y así. Aquí realmente tienes todo prácticamente desde el principio, y es otra forma completamente distinta de enfocar el mundo de Hyrule, por así decir. Sí. Pero me gusta mucho también cómo lo han hecho. Y realmente, como juego, me gusta casi más que el Ocarina. Y el Ocarina lo único que tiene es que para mí fue un momento, pues claro, el salto ese a las 3D, que es lo que me pasa con el Mario 64. A mí el Mario 64 me gusta mucho porque pese a que es peor juego que los que vinieron después, es un juego que rompió.
Es un juego que cambió completamente lo que decía antes Jesús. Dimos ese salto, Sí. de repente pasas de estar viendo un videojuego a estar moviéndote en un mundo real en 3 dimensiones, en los que puedes subir, bajar y moverte hacia los lados. A mí eso Sí. me maravilló. Y a mí el Ocarina me pareció una maravilla porque estaban empezando a hacer cosas en 3D y las hacían así de bien. Entonces a mí Sí. es la cosa que tiene el Ocarina que siempre lo tendré en mi corazón. Pero el Breath of the Wild ahora me parece que, claro, las cosas han mejorado, puedes hacer cosas mejores, pero puedes hacer cosas mejores y cosas mejores. Y esto está en el segundo nivel, esto es otra cosa. Entonces yo los tengo, pues que hoy a lo mejor me despierto y es el Breath of the Wild y mañana me despierto y es el Ocarina, pero están muy, muy, muy arriba los dos. Y ya comparados con otros juegos, que aquí ya Juan Luis se va a hablar también de Witcher, por lo que he dicho antes y tal. Por ejemplo, pues empiezas tú, Juan Luis, que comparado este Breath of the Wild con otros juegos tanto de Nintendo como de otras consolas, un poco en dónde lo pondrías y tal. ¿Pero juegos actuales o juegos de todos los tiempos? De todo un poco. Uf, no sé. Lo que te Yo, acuerdas, es que es pronto, porque es un juego, bueno, el juego tiene 3 años, pero claro, todavía lo estamos medio madurando, entre comillas. Juegos mejores que ya entras en un tema muy subjetivo, por el momento en el que los jugaste, por la temática también. Yo he hablado antes del Half-Life 2, que para mí es uno de mis 5 juegos favoritos, y el Half-Life 2 me transmitió cosas que no me ha vuelto a pasar hasta este juego. Así que eso coloca a este juego en una posición muy importante, porque es un juego muy especial, eso es indudable. Y como decía, para mí de la generación, si unimos a la Switch, la Wii U, la Play 4 y la One, para mí es el mejor juego de todos, de todos estos 10 años que van de consolas. En mi top de siempre lo metería, pero claro, ahí, desde luego para mí, junto a The Witcher 3, es el mejor mundo abierto que jugué en mi vida, eso seguro. A partir de ahí, tampoco soy muy fan de los juegos de mundo abierto, pero he jugado a Assassin's Creed, he jugado pues muchos juegos de mundo abierto. Para mí, lo coloco por encima del GTA porque me gusta más la personalidad que tienen estos mundos, el de The Witcher y el de Zelda. El GTA V, evidentemente, está ahí también. Pero está entre mis 3 juegos favoritos de mundo abierto. Y de juegos de siempre, no sé, es que hay demasiado. Está, como decía, el Half-Life 2, el Metal Gear Solid, ya si no vamos a la Mega Drive, que fue mi consola favorita de siempre, pues ahí, claro, los juegos no son comparables, pero el Street of Rage 2, el Sonic 2, que hay muchos juegos. Eso, hacer un top de juegos de siempre es muy difícil, pero para mí, en mundos abiertos, yo te diría 3. El GTA V, The Witcher 3 y este Breath of the Wild. Los 3 mejores mundos abiertos que se han hecho jamás. Hasta que de Breath of the Wild 2, como decía Jesús, venga a sentar otro límite, claro, a subir las cotas. Totalmente, sí. Pero yo, por ejemplo, una cosa que hacía mucho que no sentía desde que era pequeño casi, es esa sensación de cuando tú estabas en el colegio y estabas pensando en tengo que llegar a casa porque quiero jugar al Aladdin, al Donkey Kong, lo que sea, y tengo ganas de jugar al Donkey Kong. Este fin de semana me lo voy a pasar entero jugando al Donkey Kong. Estás en clase pensando en el Donkey Kong, por poner un ejemplo. Yo hacía mucho tiempo que no tenía un juego que estuviese en el trabajo, en la carrera, donde sea, pensando en tengo que llegar a casa a jugar a esto. Antes, pues yo qué sé, cualquier juego en los últimos 15, 20 años, yo llegaba a casa, me apetece jugar a la consola que tengo. Bueno, pues tengo este que me apetece, vale. Pero no voy a casa con ilusión ya porque tengo el Zelda esperándome. Y este juego sí que ha conseguido algo que no sentía desde que era pequeño. Y eso la verdad es que yo creo que tiene bastante mérito. ¿Y tú, Jesús, qué dirías en ese sentido? Pues yo estoy un poco en duda también porque es muy complicado hacer un top de juegos de siempre, ¿no? Yo la verdad es que en estos últimos 5 o 6 años yo he jugado bastante poco a nada en general. Tuve mi época Minecraft porque a mí ese tipo de juegos sandbox me fascinan hasta límites insospechados. Tuve mi época Minecraft, pero luego es difícil elegir entre este juego y, por ejemplo, juegos que son totalmente diferentes como Portal y Portal 2, pero que a mí me han marcado muchísimo por el tema de las físicas, por el tema de que fueron juegos que obviamente Portal está basado en un poco, muy ligeramente en Half-Life, Counter-Strike, todo esto está ligeramente basado en esto, pero la física es tan rompedora, el concepto es tan rompedor, fue tan espectacular que a mí el Portal creo que es el juego que con más cariño guardo en mi corazón, aparte de Ocarina of Time y por supuesto este Breath of the Wild que yo creo que lo pondría en el top 3 sin ninguna duda.
Breath of the Wild y los otros dos no sé cómo ordenarlos. Sí, no, Entonces, eso. yo reconozco que también he tenido mis momentos de Minecraft que al final es un juego que de vez en cuando lo retomas, de vez en cuando te cansas y lo dejas una temporada, pero cuando Sí. lo retomas estás en plan también, eso que decía yo antes, pensando en cuando llegue a casa, tengo que probar a hacer esto o a meterme en esta mina o no sé qué. Sí que es verdad que es un juego que también te llama mucho. Yo reconozco que para mí, yo creo que ahora mismo sería mi juego favorito, el Breath of the Wild. He jugado muchas cosas. Tengo que reconocer que yo soy una persona con muy mala memoria. Entonces me falla mucho a mí la gente cuando comenta cuándo fue la primera vez que fuiste a ver, que viste cazafantasmas o cosas así. La gente siempre lo sabe. Yo no sé cómo se acuerdan la gente de esas cosas o su primera experiencia con tal juego o con... Yo nunca me acuerdo de esas cosas. Entonces tengo que reconocer que a lo mejor hay juegos que me marcaron mucho y que ahora ya los tengo un poco más difuminados. Pero Sí. tengo que reconocer que de los últimos años no recuerdo nada que me haya gustado tanto como el Breath of the Wild. Y hay juegos muy buenos. He tenido tanto Xbox como Play. A mí un juego que me gustó mucho, por ejemplo, fue el Crackdown en su momento en la Xbox, la 360. Pues no sé, son juegos así que te han marcado. Pues ese es uno de esos que te marcan, que a lo mejor juegan 4 gatos, pero que yo soy de esos 4 gatos que se enamoró. Y a lo mejor hay otros juegos que mucha gente le marcaron y a mí no. Y yo creo que el Breath of the Wild está pues, un poquito por encima de todos. No hay ningún juego así ahora mismo, desde ahora hacia atrás, que yo recuerde hacia atrás en los últimos años. Claro, hace 15 años ya no me acuerdo, 10 incluso. Pero sí, Yo para quería mí también rendir homenaje primero a Portal, como ha dicho Jesús. A mí Portal 2 me parece, de verdad, eso es un juego de esos que te pasas todo el día pensando en el puzzle y en volver a casa para jugarlo. Y el personaje de GLaDOS es un personaje con un carisma arrollador. Esos juegos son la evolución del Half-Life 2, de la pistola antigravedad, y decidieron hacer un juego de puzzles con esa mecánica, el Half-Life 2. Y claro, el primer Portal es un juego, es más una demo técnica, es como probar a ver qué podían hacer, pero es maravilloso. Y luego con el Portal 2 ya es que hicieron una cosa, es un juego de puzzle revolucionario. Y luego también, claro, he hablado de Sandbox y no he hablado de Dark Souls, que para mí también es un juego muy especial y que merece un hueco. Es otro juego que revolucionó su medio, vaya. De hecho, Breath of the Wild bebe de Dark Souls, aunque parezca increíble, bebe mucho de Dark Souls, sobre todo en mecánicas de combate, muchísimo. Es otro juego que posiblemente añadiría ese cuarto Sandbox a los que he dicho antes. Y Portal es un juego de verdad que inolvidable también. Tanto el 1 como el 2. El 2 más completo, pero son dos juegos, dos virguerías de Valve. Sí, no, a mí el 1 yo lo recuerdo que era muy cortito, que era eso lo que dices tú, era como vamos a probar a hacer algo con esto. Y hicieron un juego con, no sé, que duraba que 2 horas o 3 como mucho, ¿no? Sí, era una demo larga más o menos. Sí. Estaba muy bien, la verdad es que era muy divertido. Y luego, pues yo qué sé, luego también he tenido mis momentos de juegos de estrategia, de tal, como todo el mundo, yo creo que cada uno va pasando por fases. Y la verdad es que tal, pero yo creo que como este Zelda, poca cosa puedo decir. Entonces, la siguiente pregunta, que era la que un poco va al corazón de todo esto, es si para vosotros sería el mejor juego a día de hoy. Yo ya he dicho que sí. Para mí sí, sin discusión. El mejor juego que exista ahora mismo. Sí, más o menos. O sea, realmente es una cosa muy subjetiva, como no muy subjetiva, es 100% subjetivo. Entonces, digamos que para mí podría ser que fuera el mejor, el que mejor construido está, el que más cariño le han echado los desarrolladores, el que más personalidad destila, sin duda. Otra cosa es que sea tu juego favorito porque por temas sentimentales o temas de que te traigan más recuerdos, otra cosa, que es un poco mi caso, ¿no? Porque el Ocarina of Time yo lo he rejugado 70 millones de veces, lo he rejugado en la Nintendo 64, me lo he instalado en emuladores en el ordenador, lo he jugado de 1000 maneras posibles, pero sí es verdad que este juego tiene una calidad que rebasa todos los límites imaginables para mí. Sí. Vale, tú, Juan Luis, también lo pones ahí. Para mí, de la generación esta que hemos dicho de las 3 o 4 consolas que están metidas, The Witcher 3 y este Breath of the Wild. Un día me gustará más uno, otro día otro. Para mí son los dos mejores juegos con diferencia. Y como digo, mi género favorito no son los sandbox, aunque parezca increíble, pero estos dos juegos me parecen tan impresionantes, tan bien acabados, tan ambiciosos bien, ambiciosos consiguiendo lo que proponen, que para mí son los dos mejores juegos y son de hace 5 años y hace 3 años. Es decir, no se ha mejorado el estándar de estos juegos en teoría, en las generaciones cuando acaban se alcanza el mayor potencial, evidentemente, porque los programadores están acostumbrados al hardware y los primen más. Pero curiosamente, The Witcher 3 en 2015
Y este Zelda en 2017, para mí, alcanzaron el techo de la generación. No, no creo que lo puedan superar en los años venideros hasta segundas partes o... CD Projekt ya ha fracasado intentando llegar al estándar de Witcher 3 con su nuevo proyecto y a ver, Nintendo es una garantía. O sea, Nintendo supongo que con la secuela sí logrará El mejorar incluso. Cyberpunk se ha pasado el techo ese, que decías tú. Es otro techo diferente. Lo ha Es comido una entero, pena. no sé. Es una pena. Sí, no, pero vamos, a mí también. A mí me parece que al día de hoy es mi juego favorito. ¿Vale? Sí que es verdad que como todos, o sea, un día te apetece jugar estrategia y evidentemente pues te gusta otra cosa, un día te pones, estás nostálgico. Yo, por ejemplo, el de las tortugas ninja, el Turtles in Time, lo rejuego cada 2 o 3 meses, me lo vuelvo a pasar entero. Es un juego que me encanta. Y eso no lo hago con este Zelda, evidentemente por duración y por otra serie de cosas, pero eso no quita que el Zelda me parezca mejor juego. Lo otro, pues eso, es un juego que te gusta y que tiene también, pues, para según qué momentos está muy bien. Luego, además, imagino que tú, Jesús, con todo lo de, pues eso, el confinamiento y de que te salve este confinamiento, encima tendrá también ahí un extra. Sí, digamos que es el típico juego que te llevarías a una isla desierta. Si yo tuviera que llevarme una consola y un juego a una isla desierta, me llevaría la Switch y el Breath of the Wild, sin ninguna duda. Eso sí. Vale, y ya que estamos, ya que has comentado tú lo del modo experto, exactamente, cuéntanos un poquito el modo experto, en qué consiste y qué es lo que... Pues el modo experto yo le he echado unas 5 horas y digamos que la primera media hora sales con una mano delante y otra detrás y por lo menos yo, de la manera que lo tuve que enfocar, iba un poco de acercarse por la noche a los moblins que estaban durmiendo, quitarle las armas, porque de otra manera no tenías manera de enfrentarte a ningún moblin con garantías, ¿vale? Porque lo primero que te dan es una rama de árbol, lo primero que te encuentras. La rama de árbol se parte a los 3 golpes y no le has hecho nada al moblin. Y entonces te encuentras que no tienes un arma y tienes al moblin que de 2 leches te mata directamente. Entonces, es lo que os comentaba antes, que este juego en modo experto, las primeras 2 horas se limita a ser un juego de sigilo. Es un juego en el que tienes que gestionar muy bien por dónde pasas, a quién despiertas, cómo coges tal, cómo coges cual, porque las armas te duran menos, los enemigos son más poderosos y se regeneran con el tiempo. Entonces, si tú tardas en cargarte a un moblin, no te lo terminas de cargar nunca. Entonces, las primeras 2 horas son bastante complicadas. Luego, por lo que yo he leído, cuando sobrepasas las 30 horas que ya tienes tu equipamiento, tu vestimenta a lo mejor mejorada, tienes otro tipo tienes otro tipo de objetos y escudos, ya el nivel se va pareciendo un poco más al nivel del juego normal. Pero lo que sí que he leído que es absolutamente imposible de superar es toda esta serie de mazmorras que están en el bosque Kolok, que son para mejorar la espada maestra. Están cercanas a lo imposible. A mí me costaron mucho de pasar porque tú entras ahí y son como 10 o 12 mazmorras que te tienes que pasar con los lizalfos, con los moblins, con los otros que son bastante más grandes, no me acuerdo el nombre. Estalfos. Y estos que tienen cuernos, que son como que tienen el hocico largo. Y tienes a Inox y tienes y hay una mazmorra que no tienes nada de luz. Entonces es muy complicado ya en el modo normal y en el modo experto, que no me quiero ni imaginar lo complicado que es, pues hay mucha gente que tira la toalla ahí. Pero el modo experto es una oportunidad perfecta para ponerte a prueba y ver cómo de bien te manejas en este juego. La verdad es que es un verdadero reto para la gente que le Para gusta mí este no, juego. para mí no es. Yo no soy de. Yo soy de ponerlo en modo fácil o normal, como mucho siempre. O sea, yo Sí. soy de los que quieren terminarse el juego, disfrutarlo, pero por lo menos pasármelo. Porque a mí eso de quedarme atrancado en el primer villano difícil y no poder pasar, me parece un coñazo. Pues es bastante desesperante el modo experto en la primera hora, primeras 2 horas, porque es que ves que literalmente no puedes hacer nada, porque no tienes nada, no encuentras armas por ninguna parte, los moblins al primer tortazo te matan, entonces
y son mucho más duros de pelar, aparte de que se regeneran. Entonces, pues eso, pues va de ir por ahí, que no te vean, ir a los y poco a poco, pues te encuentras aquí una porra, te encuentras aquí una tapa de cacerola, te encuentras y poco a poco ya de repente te encuentras que ya es todo un poco más fácil. Pero en general es mucho más complicado. Bueno, la verdad es que este juego al principio es muy Dark Souls. O sea, yo me acuerdo que cuando vayas avanzando tienes muchos corazones, resistencia y ya más o menos tienes el Sí, equipamiento bien, pues no mueres tanto. Pero al principio del sí, juego mueres cada 2, 3 pasos. efectivamente. Pero el juego te obliga a maximizar tu rendimiento. El sistema de combate es muy importante. Es que es la diferencia. Aparte, el equipamiento, evidentemente, lo es, porque no es un juego con niveles. Los niveles te los da el equipo. Mejoras el equipo. Sí, Pero sí, sí. tan importante como un buen equipo es manejar el sistema de combate bien. Con esos dos costes puedes manejar, pero es verdad que a nivel de dificultad es el Zelda más complicado con diferencia, claro, porque es un Sí, juego muy ambicioso en sí, mecánicas como el combate, entonces eso lo hace más complicado, seguro. sí. Y quería comentar de lo que antes dijiste tú, de Jesús, de lo de las armas, que yo creo que, o sea, yo pienso igual que tú, yo creo que es una idea muy buena, pero mal llevada a cabo. Porque una cosa es que tú con una rama pues des 2 golpes y se te rompa, o una tapa de madera, y otra cosa es que una espada te dure 5. Quiero decir, vale que la espada te va a durar más que el palo, pero no te va a durar 2 golpes más. A mí me parece que Efectivamente. en ese sentido, y sobre todo que tendrían que haber hecho, dar la opción de mejorar esa espada, de reparar esa espada, ese tipo de cosas tendrían que haberlo implementado de alguna forma, pero sobre todo que todo lo que sean armas un poco más poderosas, que duren más, porque yo reconozco que es que hay veces que coges armas que parecen místicas, sagradas, no sé qué, la lanza de no sé qué leches, o el tridente de no sé cuántos, y a los 10 golpes se ha roto. No te ha Sí. durado 3, pero es que no te ha durado 200. Sí, sí, totalmente. Y además es prácticamente lo único que los fans coinciden en quejarse sobre el juego. Yo he leído en foros y tal que le parece a la gente al juego y se quejan. mm, Mucha gente se queja de muchas cosas diferentes, pero casi todos coinciden en que el sistema de armas es mejorable. Bueno, pues Sí, nada, pues no sé si tenéis alguna cosa más que decir, algo que añadir de este juego, o algo como cierre, si no. no, en principio no, bueno, recomendárselo a todo el mundo que no lo haya jugado, vaya, sea fan de Zelda o no, porque es un Totalmente. juego que trasciende ya la saga, o sea, es un juego que todo el mundo tiene que jugar. Si te gustan los videojuegos, tienes que probar este Zelda, por lo menos probarlo. Sí, sí, no se lo hemos desgraciado ya con todos los spoilers y todas las cosas que hemos contado sobre el juego. Adelante con Breath of the Wild porque eh, es una aventura absolutamente espectacular, De todos modos, sin este más. juego, precisamente, lo bueno que tiene es la experiencia, con lo cual te puedes saber la historia de memoria porque te la hayan contado, que hasta que tú no vives el entrar en un bosque con todos esos árboles, o no sé, es que a mí esa sensación de mundo que han creado también, que tú vas por un bosque, llegas al río, el río puede llegar al mar, viene de una montaña, esa montaña, ves que si vas subiendo más hacia el norte, pues llegas a la zona del frío y es normal porque físicamente es lo que toca. En esta zona Sí, parece que es más caliente, entonces es una zona como con mejor temperatura, pero también más tormentas, este tipo de vegetación en vez de este otro. No sé, es como que han creado un mundo muy real dentro de que de que es Irule, que es un mundo inventado. Y a mí eso me parece maravilloso. Y me parece que eso, sumado a lo de la física y los elementos, cómo los han implementado en el juego, que decía Juan Luis, el fuego, cómo se extiende, con el viento se extiende más, que si tú te mojas, yo el otro día estaba leyendo, si tú te mojas, al parecer, cuando vas a una zona pues eso, del volcán, que hace mucho calor y te puedes morir abrasado, pero si tú te metes en el agua antes de salir, aguantas un poquito más. No es que no te quemes, pero tardas más en quemarte, tienes que secarte y empezar a quemarte. Que son detallitos tontos, pero y que sí, como por ejemplo cuando abres un cofre, si abres un cofre por detrás y vas descalzo, te haces daño y pierdes vida. No sé si lo sabíais, que Yo, cuando te quitas los pantalones y que Link va descalzo, si abres un cofre por detrás, que él le da una patada, si le da una patada descalzo es como que hace ¡ah! Y pierde vida. yo Estas son sabía que cosas que... yo sabía Estos que son, estaba la animación, pero no sabía que perdías vida con eso. Sí, sí, sí. sí, creo que pierde como un cuarto de corazón. Es simplemente simbólico, pero sí es gracioso, sí. es una Y no, atención yo, a Son los cosas. detalles infinita. Una atención a todos los detalles, que todo esté en el juego, que nada se quede sin meter. Y eso es un trabajo, de verdad, lo decíamos antes, titánico. Es que estar en esos pequeños detalles es lo que marca la diferencia en un juego. Y esto, este Breath Totalmente. of the Wild lo tiene. sí, no, es que tú Sí, lanzas una flecha de rayos a un enemigo que esté en el agua
Y ni siquiera tienes que darle al enemigo, con que le des al agua se electrocuta. O sea, son cosas que dices tú, es que en la vida real sería así, pero en un juego no. O sea, a mí la diferencia entre este juego y muchos otros es que te dan lo que siempre te han ofrecido, te han prometido los otros juegos y nunca han conseguido cumplir. O sea, para mí este juego cumple con un montón de promesas de juegos que no han terminado de cuajar. Algunos tenían... Valve sí lo consiguió, Half-Life 2 lo consiguió, y es verdad que lo consiguió hace 16 años, que tiene un mérito, acojonante, porque en 2004 Valve hiciera esto con Half-Life 2, pero es verdad que desde Half-Life 2, lo que tú decías, nunca un juego ha conseguido que todo lo que quieras hacer, por coherencia, lo puedas hacer. Eso es una locura. Sí. Vale, pues nada, pues entonces lo dicho, recomendamos este juego a todo el mundo, y bueno, hasta aquí, yo ya os despido, hasta otra vez que quedemos para hablar de alguna otra cosa, algún juego o lo que sea. Vale, pues muchísimas gracias por venir. Y nada, nos veremos en otra tertulia. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.